Esposa descubre el engaño de su marido fugitivo y su vida da un giro inesperado. Lo que sucede después es una montaña rusa de emociones, decisiones difíciles y una búsqueda implacable de la verdad. Mariana ajustó la última flor en el jarrón de la sala. Desde que era niña, le habían fascinado las flores, esas que su madre solía cultivar en el pequeño jardín trasero de su antigua casa. Ahora, cada rincón de su hogar estaba lleno de colores y aromas. Ese día en particular, las flores parecían brillar más que nunca bajo la luz que entraba por la ventana. La razón era simple: Sebastián llegaría temprano a casa, algo poco común en los últimos meses. Sebastián había cambiado su vida. Mariana, huérfana desde los 25 años, había cargado con la soledad como si fuera una vieja chaqueta que no podía quitarse. Cuando él llegó al pueblo, todo cambió. Sebastián tenía esa habilidad de hacer que todo pareciera más fácil. Con sus ojos profundos y su sonrisa segura, rápidamente ganó el cariño de los habitantes del pueblo. Pero fue Mariana quien cayó rendida ante él desde el primer momento. Se conocieron una tarde lluviosa en la pequeña tienda del centro del pueblo. Mariana, torpe como siempre, había dejado caer una caja de leche, y Sebastián, con ese toque caballeroso que luego se convertiría en su sello personal, se apresuró a ayudarla. Fue amor a primera vista, al menos para ella. Para él, las cosas siempre parecían más calculadas, aunque Mariana no lo supiera entonces. «Siempre estás arreglando flores», dijo Sebastián desde la puerta, interrumpiendo sus pensamientos. Mariana giró rápidamente, sorprendida de verlo tan temprano. Su rostro se iluminó al verlo, como siempre lo hacía. «Pensé que llegarías más tarde», respondió ella, dejando el jarrón sobre la mesa. Sebastián entró y se acercó para besarla en la frente. Su gesto era afectuoso, pero Mariana notó un destello de cansancio en sus ojos. No era la primera vez que lo veía así últimamente. Los últimos meses habían estado llenos de viajes, reuniones de trabajo que ella nunca entendía del todo y llamadas a altas horas de la noche. Aunque le decía que todo estaba bien, una pequeña sombra de duda comenzaba a formarse en su mente. «Tuve un poco de suerte hoy. Logré terminar antes», dijo él, quitándose la chaqueta de cuero que siempre llevaba. Sebastián era ese tipo de hombre que parecía sacado de un sueño, alto, fuerte, con una voz que podía calmar cualquier tormenta. Pero también era un misterio. Nunca hablaba de su familia, y cuando Mariana le preguntaba sobre su vida antes de llegar al pueblo, siempre encontraba una forma de cambiar el tema. «¿Quieres que prepare algo especial para cenar?», preguntó Mariana, intentando ocultar su inquietud. «Lo que prepare siempre es especial», respondió él con una sonrisa, pero su tono no tenía la calidez de otros días. Mariana decidió no insistir. Subió al cuarto para cambiarse de ropa, pero mientras lo hacía, un pensamiento la golpeó con fuerza. ¿Por qué Sebastián se mostraba tan distante últimamente? ¿Era posible que algo estuviera mal? Sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar las dudas. Él la amaba. Lo sabía. Siempre había sido tan bueno con ella, tan comprensivo, tan protector. Pero ¿y si? Bajó las escaleras lentamente, como si el peso de sus pensamientos la hiciera más lenta. Desde la cocina, escuchó a Sebastián hablar por teléfono. Su tono era bajo, casi como un susurro. Mariana sabía que no debía espiar, pero no pudo evitarlo. «Sí, lo tengo todo bajo control». «No, nadie sospecha nada». «¿Estás segura?». «No tienes de qué preocuparte», dijo Sebastián. El corazón de Mariana se detuvo. ¿De qué hablaba? ¿Quién estaba seguro? ¿Y por qué parecía tan preocupado? Retrocedió un paso, con el pecho apretado, pero un crujido del suelo bajo sus pies la delató. Sebastián levantó la vista rápidamente, encontrándose con los ojos llenos de confusión de Mariana. Colgó el teléfono de inmediato y se acercó a ella. ¿Escuchaste algo?, preguntó, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Mariana negó con la cabeza, aunque su corazón latía con fuerza. Sebastián le tomó la mano, y por un momento, la dulzura volvió a su mirada. No era nada importante. Solo trabajo, dijo, acariciándole la mejilla.
pero Mariana sabía que algo no estaba bien. Esa noche, mientras Sebastián dormía, ella se quedó despierta, mirando el techo. Su mente repasaba cada detalle extraño de los últimos meses, las llamadas, las ausencias, los cambios de humor. ¿Qué estaba escondiendo Sebastián? A la mañana siguiente, mientras limpiaba el porche, Mariana tropezó con una vieja caja en el garaje. Era una caja que no recordaba haber visto antes. Al abrirla, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Dentro de la caja había una serie de documentos con diferentes nombres, todos con la foto de Sebastián. También había recortes de periódicos sobre un robo a un banco en la capital, con titulares que hablaban de un hombre llamado Mateo Rincón, buscado por las autoridades. Mariana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo en lo que había creído durante los últimos 5 años era una mentira. Sebastián no era el hombre que ella pensaba. Había estado viviendo con un extraño, un fugitivo. Guardó los documentos rápidamente, con las manos temblorosas. Cuando Sebastián regresó esa noche, Mariana intentó actuar con normalidad, pero sus manos sudaban y su voz temblaba. Él no parecía darse cuenta, pero ella sabía que no podía seguir así. Tenía que enfrentarlo. Esa noche, después de la cena, Mariana se armó de valor. ¿Quién eres realmente?, preguntó, su voz quebrándose mientras sostenía uno de los pasaportes falsos. La expresión de Sebastián cambió en un instante. Su rostro se endureció, y sus ojos, normalmente cálidos, se llenaron de una frialdad que Mariana nunca había visto antes. «Déjame explicarte», comenzó él, pero Mariana lo interrumpió. «¿Explicarme qué? Que todo lo que vivimos fue una mentira. ¿Qué me usaste?», gritó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sebastián dio un paso hacia ella, pero Mariana retrocedió. «Yo no quería que lo descubrieras así», dijo él, bajando la mirada. Por primera vez, parecía vulnerable. Mariana sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. El hombre que amaba no existía. Todo había sido un engaño, un teatro cuidadosamente montado para ocultar su verdadera identidad. Sebastián trató de acercarse de nuevo, pero Mariana alzó una mano, deteniéndolo. «No sé quién eres, pero ya no quiero saberlo. Quiero que te vayas», dijo ella, con la voz quebrada pero firme. Sebastián la miró por un largo momento antes de asentir lentamente. Esa noche, Mariana se quedó sola en la sala, abrazada a sí misma, mientras las lágrimas caían sin control. Todo su mundo se había derrumbado, y no sabía cómo lo enfrentaría. El amanecer encontró a Mariana en el mismo lugar donde había pasado la noche, sentada en la sala, con la mirada perdida en el vacío. Apenas había dormido, y su mente seguía atrapada en un remolino de preguntas sin respuesta. Cada rincón de la casa parecía un escenario del teatro que Sebastián había construido cuidadosamente. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo pudo amar a alguien tan profundamente sin saber quién era en realidad? El sonido de los pájaros que solían alegrarla ahora le resultaba insoportable. Todo le parecía una burla, como si el mundo entero supiera algo que ella ignoraba. Mientras el café se preparaba en la cocina, Mariana volvió a la caja que había encontrado la tarde anterior. Abrió los documentos una vez más, buscando alguna pista que le diera sentido a todo. Entre los recortes de periódico, una foto llamó su atención, un hombre joven, idéntico a Sebastián pero con el cabello más corto, acompañado de otro hombre de rostro endurecido. El titular era claro: culpables del robo en la capital, Mateo Rincón y su cómplice, aún prófugos. La sangre se le heló. Sebastián no solo era un mentiroso, sino también un criminal buscado por la justicia. El hombre con quien compartió su vida durante 5 años había vivido una vida completamente diferente antes de llegar a ella. Mariana sintió una oleada de náuseas, pero la contuvo. No podía darse el lujo de caer en el pánico. Necesitaba respuestas. Decidida, buscó su teléfono y marcó el número de su amiga más cercana, Clara. Clara siempre había sido su apoyo, su confidente. Si había alguien en quien podía confiar, era ella. Sin embargo, justo antes de que Clara contestara, Mariana colgó. ¿Cómo podría contarle a alguien lo que estaba pasando?
¿Cómo admitir que había amado a un hombre que no solo la había engañado, sino que había usado su amor para esconderse de la justicia? Pasaron las horas, y Sebastián no regresaba. Parte de ella temía que lo hiciera, pero otra parte deseaba enfrentarlo nuevamente. En el fondo, Mariana sabía que aún amaba al hombre que creyó conocer, pero también sabía que ese hombre no existía. Su corazón estaba atrapado en un cruel conflicto entre la razón y el sentimiento. Cerca del mediodía, el sonido de un automóvil deteniéndose frente a la casa la sacó de sus pensamientos. Mariana miró por la ventana y reconoció el coche de Sebastián. Su corazón se aceleró y sus manos comenzaron a temblar. Respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Tenía que ser fuerte. Tenía que obtener la verdad. Cuando Sebastián entró, su expresión era sombría. Parecía cansado, como si hubiera envejecido una década en una sola noche. Mariana lo esperó en la sala, con los documentos sobre la mesa, en un acto de desafío silencioso. Él los vio de inmediato y frunció el ceño. «No deberías haber rebuscado en mis cosas», dijo, con una voz que no tenía rastro de la dulzura que solía conquistarla. «Y tú no deberías haberme mentido durante 5 años», respondió Mariana, sintiendo cómo la ira reemplazaba su miedo. Sebastián suspiró y se dejó caer en el sofá frente a ella. Por un momento, pareció derrotado, pero Mariana no se dejó engañar. Este era un hombre acostumbrado a manipular, a esconderse detrás de una fachada. «No tienes idea de lo que he pasado», dijo finalmente, mirando hacia el suelo. «Entonces dímelo. Explícamelo». «Porque lo único que sé ahora es que el hombre al que amé no existe», respondió ella, con lágrimas en los ojos. Sebastián levantó la mirada, y por primera vez, Mariana vio algo parecido al remordimiento en sus ojos. «Mi nombre real es Mateo Rincón. Crecí en un lugar donde la vida no vale nada. El crimen era la única forma de sobrevivir. Me involucré en algo que salió mal, muy mal. Sí, participé en un robo, pero nunca quise que nadie saliera herido. Cuando todo se vino abajo, no tuve otra opción más que huir. Si me atrapaban, me matarían o me encerrarían para siempre». «¿Y yo qué?», interrumpió Mariana, su voz temblando de furia. «¿Fui solo una herramienta en tu plan? ¿Algo que usar para ocultarte?». Sebastián negó con la cabeza, pero su expresión era ambigua. Al principio, sí, admitió, y el corazón de Mariana se rompió aún más. Pero todo cambió. «Me enamoré de ti. De verdad». Mariana soltó una risa amarga. Sus palabras, aunque sinceras, no podían borrar el daño que había hecho. «¿Crees que eso cambia algo? ¿Crees que puedo olvidar todas tus mentiras solo porque dices que me amas?», gritó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sebastián se levantó y se acercó a ella, pero Mariana retrocedió. «Por favor, escúchame», suplicó él. «Estoy en peligro. Tú también lo estás. Si me delatas, ellos vendrán por ti». «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?», preguntó Mariana, su voz llena de miedo. Sebastián vaciló antes de responder. «Las personas con las que trabajé. No olvidan. No perdonan». El miedo en los ojos de Sebastián era palpable, pero Mariana no podía dejar que eso la controlara. Sabía que tenía que tomar una decisión y sabía que no sería fácil. Podía entregarlo a las autoridades y enfrentar las consecuencias, o podía ayudarlo, arriesgando su propia vida en el proceso. Esa noche, mientras Sebastián dormía en el sofá, Mariana volvió a la caja de documentos. Entre ellos encontró algo que no había visto antes, una carta sin abrir dirigida a él. La abrió con manos temblorosas y descubrió que era una amenaza clara. Alguien sabía dónde estaba, y alguien lo quería muerto. La desesperación la invadió. ¿Qué debía hacer? ¿Proteger al hombre que amaba, aunque la había traicionado, o salvarse a sí misma? Las lágrimas volvieron a sus ojos, y por primera vez en mucho tiempo, Mariana se sintió completamente sola. Mariana despertó al amanecer, aunque apenas había dormido. Las horas de la noche transcurrieron lentas, llenas de pensamientos tormentosos que la mantenían atrapada en un ciclo interminable de miedo, rabia y tristeza.
Sebastián seguía durmiendo en el sofá, su respiración pesada llenando el silencio de la sala. Parecía tan tranquilo, tan diferente al hombre que la había destrozado con sus confesiones. Mariana se preguntó, por enésima vez, si alguna vez lo había conocido realmente. Con cuidado, se levantó y fue a la cocina. Mientras el café comenzaba a burbujear, sus ojos se posaron en la carta que había encontrado la noche anterior. Las palabras impresas en papel grueso seguían grabadas en su mente. Sabemos dónde estás. No puedes esconderte para siempre. Pronto pagarás por lo que hiciste. El miedo le apretaba el pecho. No solo por Sebastián, sino por ella misma. ¿Qué tan involucrada estaba ahora en todo este lío? ¿Sería cierto que corría peligro por estar a su lado? Mariana cerró los ojos, buscando calma, pero la imagen de su vida desmoronándose seguía ahí, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Decidió salir al jardín para despejarse. El aire fresco de la mañana siempre había sido su refugio en momentos de angustia, pero esta vez no encontró consuelo. La sensación de que alguien la observaba la hacía mirar constantemente por encima del hombro. Todo parecía más oscuro, más amenazante. Un ruido detrás de ella la sobresaltó. Giró rápidamente, solo para encontrarse con Sebastián, de pie en la puerta trasera, con el rostro aún marcado por el sueño. «No te escuché levantarte», dijo él, con voz ronca. Mariana lo miró sin responder. Había algo en su presencia que ahora le resultaba extraño, casi ajeno. Sebastián era un enigma, una mezcla de familiaridad y desconocido que la desconcertaba. «¿Estás bien?», preguntó él, dando un paso hacia ella. Mariana retrocedió instintivamente, un movimiento que no pasó desapercibido para Sebastián. Sus ojos se oscurecieron por un instante, pero no dijo nada. En cambio, se quedó ahí, observándola, como si intentara leer sus pensamientos. «Quiero respuestas», dijo finalmente Mariana, con la voz firme a pesar del temblor en su interior. «Respuestas claras. Sin mentiras». Sebastián suspiró y se sentó en una de las sillas del jardín, pasando una mano por su cabello desordenado. «¿Qué quieres saber?», preguntó, aunque parecía que ya conocía la respuesta. «Todo. Quiero saber quiénes son esas personas que te buscan. Quiero saber por qué hay una amenaza de muerte dirigida a ti. Y quiero saber qué se supone que debo hacer ahora». Sebastián bajó la mirada, y por un momento, Mariana pensó que no respondería. Pero entonces, con voz baja y cargada de culpa, comenzó a hablar. «El robo fue más grande de lo que imaginaste. No era solo dinero. Había algo más. Documentos, información que nunca debía salir a la luz. Los hombres para los que trabajé son peligrosos, Mariana. Más de lo que podrías imaginar. Yo era solo una pieza en su plan, pero cuando todo salió mal, me convirtieron en el chivo expiatorio. Si me encuentran, no me darán una segunda oportunidad». Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Cada palabra de Sebastián parecía hundirla más en un abismo de incertidumbre y peligro. «¿Y yo? ¿Qué se supone que haga con esto?», preguntó ella, su voz quebrándose. «Por eso quería protegerte», respondió Sebastián, mirándola directamente a los ojos. «Nunca debí haberte involucrado en esto. Pero ahora, no hay marcha atrás». El sonido de un coche acercándose los interrumpió. Mariana se tensó al instante, y Sebastián se levantó rápidamente, mirando hacia la calle. Desde su posición, Mariana vio un sedán negro estacionarse frente a la casa. Un hombre con traje oscuro salió del coche, su porte era intimidante y su mirada fría. «¿Quién es?», susurró Mariana, pero Sebastián ya estaba en movimiento. «Quédate aquí», ordenó, antes de dirigirse a la puerta principal. Mariana observó desde la ventana cómo Sebastián hablaba con el extraño. Aunque no podía escuchar lo que decían, el lenguaje corporal era claro, el hombre no estaba ahí para una charla amistosa. Sebastián parecía tenso, casi agresivo, mientras el otro permanecía inmutable, como una roca. Después de unos minutos, el hombre entregó un sobre a Sebastián y se marchó. Cuando Sebastián regresó, su expresión era aún más sombría.
Mariana lo interceptó antes de que pudiera decir algo. ¿Quién era?, preguntó, bloqueándole el paso. Un aviso, respondió él, sin entrar en detalles. Mariana le arrebató el sobre antes de que pudiera reaccionar. Lo abrió rápidamente, encontrando un documento con solo una frase escrita. Tiempo agotado. Su rostro palideció. ¿Qué significa esto?, preguntó, con un nudo en la garganta. Sebastián no respondió de inmediato. En cambio, se dejó caer en el sofá, con las manos cubriendo su rostro. Significa que debo irme. Esta vez, para siempre, dijo finalmente. Mariana sintió como si el mundo se detuviera. Durante un momento, no pudo procesar sus palabras. ¿Irte?, repitió, su voz apenas un susurro. ¿Dejarme? Es la única forma de mantenerte a salvo, respondió él, mirándola con ojos llenos de tristeza. Pero Mariana no estaba lista para aceptar eso. No después de todo lo que había pasado. ¿A salvo? ¿De qué sirve estar a salvo si todo lo que he construido se derrumba? ¿Cómo se supone que siga adelante después de esto?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Sebastián se levantó y se acercó a ella, pero Mariana lo detuvo con un gesto. No. No puedes arreglar esto con palabras, Sebastián. No después de todo lo que me has hecho. El silencio se apoderó de la sala. Ambos sabían que estaban en un punto sin retorno, donde cada decisión tendría consecuencias irreparables. Esa noche, Mariana tomó una decisión. No podía simplemente quedarse sentada mientras su vida se desmoronaba. Necesitaba recuperar el control, aunque eso significara enfrentarse a un mundo que no comprendía. La noche era densa y silenciosa, cargada de una tensión que parecía tangible. Mariana se sentó frente a la ventana del cuarto, observando las luces de la calle que parpadeaban como si también estuvieran al borde de quebrarse. No había dormido, pero esta vez no era por el caos emocional que la había atormentado las noches anteriores. Esta vez, no era el miedo lo que la mantenía despierta, sino la determinación. Había llegado el momento de tomar el control de su destino. Durante demasiado tiempo, Mariana había sido una espectadora en su propia vida, permitiendo que otros dictaran el rumbo de sus días. Pero ahora, con la amenaza acechando a cada esquina y el peso de las mentiras de Sebastián aplastándola, sabía que no podía esperar más. Por la mañana, mientras Sebastián aún dormía, Mariana se vistió silenciosamente y salió de la casa. Había algo que debía hacer antes de decidir su próximo paso. Se dirigió al centro del pueblo, donde la oficina del jefe de policía local, el comandante Hernández, se encontraba al final de una calle polvorienta. El comandante Hernández era un hombre de unos 50 años, con una presencia intimidante que contrastaba con su trato siempre educado. Mariana lo conocía de vista, pero nunca había intercambiado más que un par de palabras con él. Cuando entró en su oficina, él levantó la mirada con curiosidad. «Señora Mariana, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó, levantándose de su silla. Mariana se detuvo un momento, dudando de si había hecho bien en venir. Pero el peso de la carta que llevaba en su bolso, la amenaza que había recibido Sebastián y la sensación de que algo terrible estaba por suceder, la convencieron de continuar. «Necesito hablar con usted, sobre mi esposo», dijo finalmente, con la voz apenas audible. El rostro de Hernández se endureció al escuchar sus palabras. La invitó a sentarse, y Mariana comenzó a relatar lo que sabía, omitiendo los detalles que podrían implicarla directamente. Explicó el hallazgo de los documentos, las llamadas sospechosas y la carta amenazante, pero no mencionó que había ayudado a Sebastián en su momento de desesperación. «Señora Mariana, lo que me está diciendo es grave», dijo el comandante después de escucharla. «Si su esposo está involucrado con personas peligrosas, usted podría estar en riesgo». «Lo sé», respondió Mariana, sintiendo un nudo en el estómago. «Pero necesito saber qué puedo hacer». El comandante se recostó en su silla, mirando a Mariana con una mezcla de preocupación y cautela. «Lo primero que debe hacer es protegerse. Si su esposo está siendo buscado, tarde o temprano esas personas llegarán a usted. La mejor opción sería cooperar con las autoridades y entregarlo.
Esas palabras resonaron en la mente de Mariana mientras regresaba a casa. ¿Entregar a Sebastián? Aunque todo lo que sabía de él estaba envuelto en mentiras, la idea de traicionarlo le resultaba insoportable. Pero, al mismo tiempo, ¿qué otra opción tenía? Cuando llegó a la casa, Sebastián estaba despierto, sentado en la sala con el sobre de la amenaza en la mano. Su rostro reflejaba una mezcla de frustración y desesperación que Mariana nunca había visto antes. ¿Dónde estabas?, preguntó, su tono más duro de lo habitual. Tenía que pensar, respondió ella, evitando mirarlo directamente. ¿Pensar en qué?, insistió Sebastián, poniéndose de pie. ¿En qué voy a hacer con todo esto?, dijo Mariana, señalando la carta que él aún sostenía. No puedo seguir así, Sebastián. No puedo vivir con el miedo constante de que algo terrible pase. Sebastián la miró fijamente, y por un momento, Mariana pensó que él diría algo para tranquilizarla, para prometerle que todo estaría bien. Pero en lugar de eso, Sebastián se acercó a ella con una intensidad que la hizo retroceder. Mariana, no entiendes lo que está en juego aquí. Si me delatas, no solo ellos vendrán por mí, también vendrán por ti. Ellos no dejan cabos sueltos. ¿Y cuál es tu solución?, respondió ella, su voz elevándose con cada palabra. ¿Huir otra vez? ¿Seguir escondiéndote? Eso no es vida, Sebastián. Es la única vida que puedo tener, respondió él, con una amargura que resonó en la sala. El silencio que siguió fue como un abismo entre ellos. Mariana lo miró, buscando al hombre que había amado, pero lo único que veía era a un extraño atrapado en un laberinto de su propia creación. Voy a salir, dijo Sebastián finalmente, tomando su chaqueta. Necesito resolver algo. ¿Resolver qué?, preguntó Mariana, pero él ya estaba saliendo por la puerta. Esa noche, Mariana no esperó a que Sebastián regresara. En su lugar, comenzó a revisar nuevamente la caja de documentos, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre lo que estaba enfrentando. Fue entonces cuando encontró una foto que no había visto antes. En la imagen, Sebastián estaba con el mismo hombre que había aparecido en los recortes de periódico, pero también había otra persona, una mujer joven, con cabello oscuro y ojos intensos. En el reverso de la foto había un nombre escrito, Lucía. Mariana sintió una punzada de celos mezclada con curiosidad. ¿Quién era Lucía? ¿Y qué papel jugaba en todo esto? Decidió que era hora de obtener respuestas por su cuenta. A la mañana siguiente, Mariana volvió a la oficina del comandante Hernández. Esta vez, llevó la foto y le preguntó si sabía algo sobre la mujer que aparecía en ella. Lucía, murmuró Hernández, mirando la imagen con atención. Ese nombre me suena. Después de unos minutos de búsqueda en sus archivos, el comandante encontró un informe que mencionaba a Lucía como cómplice en el mismo robo en el que Sebastián estaba involucrado. Según el informe, Lucía había desaparecido poco después del incidente y no se había vuelto a saber de ella. Mariana dejó la oficina sintiéndose más confundida que nunca. ¿Qué había pasado con Lucía? ¿Y por qué Sebastián nunca la mencionó? Cuando Sebastián regresó esa noche, Mariana lo confrontó con la foto. ¿Quién es ella?, preguntó, sosteniendo la imagen frente a él. Sebastián se quedó inmóvil, su rostro endureciéndose al ver la foto. No tienes derecho a entrometerte en esto, dijo finalmente, arrebatándole la imagen. ¿No tengo derecho?, repitió Mariana, su voz temblando de rabia. He vivido 5 años de mi vida creyendo en una mentira, Sebastián. Tengo todo el derecho de saber la verdad. Sebastián respiró profundamente antes de hablar. Lucía, era mi hermana. Mariana lo miró, sorprendida por su respuesta. Ella también estaba involucrada en el robo, continuó Sebastián. Pero cuando todo salió mal, desapareció. Durante años, he estado tratando de encontrarla. La revelación dejó a Mariana aturdida. Había esperado cualquier cosa, pero no eso. Sin embargo, algo en la historia de Sebastián no le cuadraba del todo. Esa noche, mientras Sebastián dormía, Mariana hizo una llamada que cambiaría el rumbo de todo.
Decidió contactar a alguien que pudiera darle las respuestas que Sebastián no estaba dispuesto a compartir, el hombre que había dejado el sobre con la amenaza. La llamada fue breve. Mariana no sabía el nombre del hombre al que había contactado, ni siquiera si podía confiar en él. Lo único que sabía era que él tenía respuestas y que estaba dispuesta a enfrentarlo todo para obtenerlas. Al colgar, sintió como su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar. No había vuelta atrás. Esa noche, Sebastián no regresó a casa y Mariana lo tomó como una señal. Había algo más que él no le estaba diciendo y estaba decidida a descubrirlo. El hombre al que había llamado le pidió que se encontrara con él al amanecer en un lugar apartado del pueblo, un antiguo almacén abandonado que solía ser usado por los agricultores. Cuando llegó al lugar, el aire frío de la mañana la envolvió, intensificando la sensación de peligro. El almacén era un edificio oscuro y desgastado, con las ventanas rotas y la pintura descascarada. Mariana estacionó el coche y respiró hondo antes de entrar. Dentro, el hombre la esperaba. Era el mismo que había dejado el sobre frente a su casa días atrás. Llevaba un traje oscuro y una mirada calculadora que hacía que Mariana se sintiera pequeña, insignificante. «Señora Mariana», dijo él, su voz profunda resonando en el espacio vacío. «Me sorprende que haya tenido el valor de venir». «No tenía otra opción», respondió ella, tratando de mantener la compostura. «Necesito saber qué está pasando». El hombre la estudió por un momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella. Finalmente, señaló una silla frente a él, invitándola a sentarse. Su esposo, Mateo, o Sebastián, como usted lo conoce, no es solo un ladrón. Lo que él robó no era dinero, sino información. Información que podría destruir a personas muy poderosas. Mariana lo miró, sorprendida. Sebastián nunca había mencionado eso. ¿Información? ¿Qué tipo de información?, preguntó, con el corazón acelerado. Registros financieros, contratos ilegales, nombres de personas involucradas en actividades que nadie debe conocer. Su esposo y su hermana, Lucía, tenían acceso a todo eso. Pero cuando las cosas se complicaron, él huyó, dejando un rastro de destrucción a su paso. Mariana sintió un nudo en la garganta. Cada nueva revelación era como una puñalada, una confirmación de que no conocía al hombre con el que había compartido su vida. ¿Y Lucía? ¿Qué pasó con ella?, preguntó, recordando la foto que había encontrado. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Lucía es la clave de todo esto. Ella desapareció con la información, dejando a su hermano como el único objetivo. Si la encontramos, todo esto podría terminar. ¿Y si no la encuentran?, preguntó Mariana, temiendo la respuesta. Si no la encontramos, usted y su esposo seguirán siendo nuestros objetivos. Mariana sintió como el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Estaba atrapada en un juego peligroso, y no sabía cómo salir de él. ¿Por qué me está diciendo todo esto?, preguntó finalmente. Porque usted puede ayudarnos a encontrarla. Las palabras del hombre la golpearon con fuerza. ¿Ayudarlos? A entregarle a Lucía, una mujer que nunca había conocido, pero que claramente significaba todo para Sebastián. No puedo hacer eso, respondió Mariana, su voz firme a pesar del miedo. El hombre la miró con dureza. Si no lo hace, su vida estará en peligro. Y créame, señora Mariana, ellos no tienen la paciencia que yo tengo. Cuando Mariana salió del almacén, sentía como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Las palabras del hombre seguían resonando en su mente. ¿Qué debía hacer? ¿Entregar a Lucía, si es que podía encontrarla, para salvarse a sí misma? ¿O proteger a Sebastián, a pesar de todo lo que él había hecho? Al llegar a casa, encontró a Sebastián esperándola en la sala. Su rostro estaba marcado por la preocupación, y cuando la vio, se levantó rápidamente. ¿Dónde estabas?, preguntó, con un tono que oscilaba entre el enojo y el miedo. Haciendo lo que tú no tienes el valor de hacer, respondió ella, con una frialdad que sorprendió a ambos. Sebastián la miró, confundido. ¿De qué estás hablando?,
Mariana se cruzó de brazos, mirándolo fijamente. Hablé con ellos. Con los hombres que te buscan. Sé lo de la información, sé lo de Lucía. Sé todo. El rostro de Sebastián se endureció y por un momento parecía que iba a explotar. Pero en lugar de eso, simplemente se dejó caer en el sofá, como si todo el peso de su vida lo hubiera aplastado de golpe. No debiste hacerlo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no? ¿Por qué ahora sé lo que realmente está pasando? ¿Por qué ahora entiendo en el lío en el que me metiste? Respondió ella, con la voz cargada de emoción. Sebastián la miró, y por primera vez, Mariana vio lágrimas en sus ojos. Porque ahora ellos no te dejarán en paz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana sintió cómo la desesperación la envolvía, pero también sabía que no podía darse el lujo de caer. Tenía que ser fuerte, por sí misma, sino por Sebastián. Esa noche, mientras Sebastián dormía, Mariana tomó una decisión. Si iba a enfrentarse a esto, no podía hacerlo sola. Necesitaba encontrar a Lucía antes que ellos, y necesitaba encontrar una forma de protegerse. Mariana despertó antes del amanecer, su corazón latiendo con un ritmo constante pero pesado, como si supiera que el día que tenía por delante cambiaría su vida para siempre. Sebastián seguía dormido en el sofá, con una expresión de cansancio eterno que lo hacía parecer vulnerable, casi humano. Por un momento, Mariana sintió el impulso de quedarse, de no moverse, de permitir que todo continuara en su caótico estado de incertidumbre. Pero no podía. Sabía que si no actuaba ahora, no habría forma de detener la avalancha que se aproximaba. Con movimientos silenciosos, Mariana preparó una pequeña bolsa con ropa y documentos importantes. El rostro de Lucía, que había visto tantas veces en la foto, seguía grabado en su mente. Aquellos ojos oscuros y penetrantes parecían observarla, desafiándola a encontrar la verdad. Mariana sabía que no podía hacerlo sola, pero tampoco podía confiar plenamente en nadie. Lo único que tenía era su determinación. Cuando salió de la casa, el aire frío de la madrugada la envolvió como un recordatorio de lo solitaria que sería esta travesía. El coche se puso en marcha con un rugido bajo, y Mariana se dirigió hacia la capital, el lugar donde todo había comenzado según los documentos y recortes que había encontrado. El viaje fue largo y silencioso, acompañado solo por sus propios pensamientos y la música que sonaba débilmente en la radio. Cada kilómetro que recorría era una mezcla de esperanza y miedo. La esperanza de encontrar a Lucía, de desentrañar el misterio que había consumido su vida, y el miedo de descubrir algo que no pudiera soportar. Al llegar a la capital, el bullicio de la ciudad contrastaba con el silencio interior de Mariana. Las calles estaban llenas de gente apurada, coches que tocaban el claxon sin cesar y vendedores ambulantes que gritaban sus ofertas. Todo parecía tan normal, tan indiferente al caos que la rodeaba. Mariana estacionó el coche en un pequeño hotel de aspecto modesto, el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas. Después de registrarse, se sentó en la cama, revisando nuevamente los documentos que había llevado consigo. Entre ellos había un mapa antiguo de la ciudad con marcas en diferentes puntos. Una de esas marcas estaba en un barrio al sur, cerca de un mercado. Mariana decidió comenzar allí. El mercado estaba lleno de vida, con puestos de frutas, verduras y especias que llenaban el aire con sus aromas. Mariana caminó entre la multitud, observando cada rostro, buscando algún indicio, alguna conexión. Finalmente, vio algo que llamó su atención, una mujer mayor que vendía flores en un pequeño puesto. Había algo en ella que le resultaba familiar, aunque no podía precisar qué. «Disculpe», dijo Mariana, acercándose con cautela. «Estoy buscando a alguien». La mujer levantó la vista, y por un momento, sus ojos parecieron llenarse de algo parecido al reconocimiento. «¿A quién buscas, hija?», preguntó, con una voz suave pero firme. Mariana sacó la foto de Lucía y se la mostró. «Ella se llama Lucía». La mujer miró la foto durante un largo momento antes de devolverla con un suspiro. «Esa niña, hace años que no la veo. Pero si realmente quieres encontrarla, deberías hablar con Jaime». «¿Jaime?».
¿Quién es él? Un viejo amigo de su familia. Tiene un taller al final de esta calle. Pero ten cuidado, hija. No todos quieren que encuentres lo que estás buscando. Mariana agradeció a la mujer y siguió sus instrucciones, encontrando el taller en cuestión de minutos. Era un lugar pequeño y descuidado, con herramientas oxidadas y un coche viejo estacionado en la entrada. Al entrar, un hombre corpulento con cabello gris levantó la vista desde el motor que estaba reparando. ¿Qué quieres?, preguntó, con un tono áspero. Busco a Lucía, respondió Mariana, sin rodeos. Jaime la miró fijamente, sus ojos evaluándola con desconfianza. ¿Quién te envió? Nadie. Solo quiero respuestas. Jaime pareció considerar sus palabras antes de soltar una risa amarga. Respuestas. Todos quieren respuestas, pero nadie está listo para escuchar la verdad. Mariana no se dejó intimidar. Necesito encontrarla. Es importante. Jaime se limpió las manos con un trapo sucio antes de señalar una silla cercana. Siéntate. Esto va a llevar tiempo. Lo que siguió fue una larga y dolorosa conversación. Jaime le explicó que Lucía era una mujer fuerte, pero también peligrosa. Había estado profundamente involucrada en el robo y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando todo salió mal, desapareció, pero no antes de dejar un rastro de caos detrás de ella. Ella era el cerebro detrás de todo, dijo Jaime, con un tono que mezclaba admiración y resentimiento. Sebastián solo era el músculo. Mariana sintió como si el aire se le escapara del pecho. ¿Lucía había manipulado a Sebastián? ¿Había sido él también una víctima de su propia hermana? ¿Sabes dónde está ahora?, preguntó, con la voz temblorosa. Jaime negó con la cabeza. No la he visto en años. Pero si alguien sabe dónde está, es un hombre llamado Elías. Trabajó con ellos en el pasado. Mariana anotó el nombre y la dirección que Jaime le dio. Sabía que cada paso la llevaba más cerca de la verdad, pero también más cerca del peligro. Cuando finalmente encontró a Elías, el hombre resultó ser muy diferente a lo que esperaba. Era joven, apenas un par de años mayor que Mariana, con una mirada astuta y un aire de desconfianza constante. No sé por qué quieres encontrarla, pero te advierto, no será lo que esperas, dijo él, después de escuchar a Mariana. Eso no importa. Solo necesito verla. Elías suspiró antes de darle la dirección de un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Cuando Mariana llegó al lugar, su corazón latía con fuerza. Subió las escaleras con cuidado, su mente llena de preguntas. Al tocar la puerta, todo lo que había imaginado se desmoronó. La mujer que abrió no era la persona fuerte y astuta que había imaginado. Lucía estaba demacrada, con ojeras profundas y una expresión de cansancio que hablaba de años de sufrimiento. ¿Quién eres?, preguntó, con la voz apagada. Soy Mariana, la esposa de Sebastián. Lucía la miró fijamente, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. ¿Por qué estás aquí? Necesito respuestas. Lucía suspiró, abriendo la puerta por completo. Entra. Tenemos mucho de qué hablar. Mariana cruzó el umbral del pequeño apartamento con pasos inseguros. El lugar era oscuro y tenía un aire de abandono, como si su dueña hubiese dejado de preocuparse por cualquier cosa. Los muebles estaban cubiertos de polvo, y una cortina rota apenas lograba bloquear la luz de la calle. Lucía se movió lentamente por la sala, sin mirar a Mariana, como si no supiera cómo empezar la conversación que ambas sabían que debía ocurrir. ¿Quieres algo de beber?, preguntó Lucía, su voz baja y carente de emoción. No. Solo quiero respuestas, respondió Mariana, con una firmeza que sorprendió incluso a Lucía. La mujer más joven se dejó caer en un sillón desvencijado, cruzando los brazos como si buscara protegerse de algo invisible. Mariana permaneció de pie, su mirada fija en Lucía, buscando en su rostro algún indicio de la verdad que había venido a encontrar. No sé qué esperas que te diga, dijo finalmente Lucía. Pero si viniste aquí buscando un cuento heroico o una redención, te equivocaste de lugar. Quiero saber la verdad. Todo.
Desde el principio, exigió Mariana, su voz quebrándose ligeramente al final. Lucía la miró durante un largo momento antes de soltar un suspiro profundo, como si estuviera a punto de liberar un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Está bien. Pero no me interrumpas. Mariana asintió, y Lucía comenzó a hablar. Sebastián, o Mateo, como lo conociste después, no siempre fue el hombre que creíste. Antes de todo esto, éramos solo dos hermanos intentando sobrevivir. Crecimos en un barrio donde cada día era una lucha, donde el futuro era un lujo que nadie podía permitirse. Cuando la oportunidad de trabajar con ellos llegó, no dudamos. Pensamos que sería nuestra salida. ¿Ellos? Preguntó Mariana, incapaz de contenerse. Lucía la miró con una mezcla de impaciencia y compasión. Los hombres que ahora nos persiguen. Ellos nos ofrecieron dinero, estabilidad. Pero no nos dijeron el precio real que pagaríamos. Mariana sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. El robo. Fue idea mía, continuó Lucía, su voz temblando ligeramente. Yo planeé todo, yo convencí a Mateo. Él nunca quiso hacerlo, pero lo presioné. Le dije que era nuestra única oportunidad de salir de ese lugar. Un silencio pesado llenó la habitación mientras Mariana procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Entonces, todo esto es tu culpa? Preguntó finalmente, su voz cargada de emoción. Lucía asintió lentamente, con lágrimas empezando a llenar sus ojos. Sí. Todo es mi culpa. Y me he estado escondiendo desde entonces, tratando de huir de las consecuencias de mis decisiones. Mariana sintió una mezcla de rabia y compasión. Parte de ella quería gritarle, culparla por el caos que había traído a su vida, pero otra parte sabía que Lucía también estaba pagando un precio alto por sus errores. Sebastián siempre te protegió, continuó Lucía. Incluso cuando todo se desmoronó, él tomó la culpa para que yo pudiera escapar. Pero sabía que eventualmente me encontrarían. Por eso desaparecí. Pensé que, si me alejaba, podrían dejarlo en paz. Pues no lo hicieron, respondió Mariana, con la voz dura. Y ahora yo también estoy atrapada en esto. Lucía bajó la mirada, su expresión llena de culpa. Lo sé. Y lo siento. Pero no puedo cambiar lo que hice. Mariana sintió como las lágrimas llenaban sus ojos. Todo lo que había creído, todo lo que había construido con Sebastián, estaba basado en mentiras y decisiones egoístas. Pero al mismo tiempo, sabía que culpar a Lucía no cambiaría nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. Lucía levantó la vista, con una chispa de determinación en sus ojos. Hay algo que puedo hacer. Pero no será fácil. Antes de que Mariana pudiera preguntar qué significaba eso, Lucía se levantó y comenzó a buscar algo en un cajón. Sacó un sobre lleno de papeles y se lo entregó a Mariana. Esto es lo que ellos quieren. La información que robé. Si se la entregas, tal vez te dejen en paz. ¿Y qué hay de ti? Preguntó Mariana, sintiendo como el miedo crecía en su interior. No importa lo que me pase. Esto es mi culpa. Es hora de que enfrente las consecuencias. Mariana no podía creer lo que estaba escuchando. Lucía estaba dispuesta a sacrificarse para reparar el daño que había causado. No puedo hacer eso, dijo Mariana, sacudiendo la cabeza. No puedo dejar que te entregues. No tienes otra opción, respondió Lucía, su voz firme. Si no lo haces, todos estamos muertos. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez estaba cargado de resignación. Mariana sabía que Lucía tenía razón, pero aceptar su sacrificio era algo que le resultaba insoportable. Esa noche, mientras ambas dormían en el pequeño apartamento, Mariana no pudo dejar de pensar en todo lo que había descubierto. La mujer que había venido a buscar no era la villana que había imaginado, sino una persona rota por sus propias decisiones, intentando enmendar el daño que había causado. Por la mañana, Mariana tomó una decisión. Si iba a entregar la información, lo haría a su manera. No iba a permitir que Lucía o Sebastián pagaran solos por todo esto.
La noche anterior fue un torbellino de emociones que dejó a Mariana completamente agotada, pero no había tiempo para descansar. Mientras el sol se alzaba tímidamente sobre el horizonte, trayendo una tenue luz a través de las ventanas del apartamento de Lucía, Mariana sabía que el momento de actuar había llegado. Había pasado toda la noche pensando en cómo enfrentarse a los hombres que buscaban la información, cómo proteger a Sebastián y, más importante aún, cómo mantener a Lucía a salvo. Lucía, sentada frente a la mesa de la cocina, jugaba con una taza de café entre sus manos, sus ojos oscuros perdidos en pensamientos que Mariana no podía alcanzar. A pesar de la resolución que Lucía había mostrado la noche anterior, ahora parecía frágil, como si una parte de ella ya se hubiera rendido. «No tienes que hacer esto sola», dijo Mariana finalmente, rompiendo el silencio que llenaba la habitación. Lucía levantó la vista, sus labios curvándose en una sonrisa amarga. «Ya lo estoy haciendo. Todo lo que ves aquí, lo que has vivido en los últimos días, es mi culpa. No importa lo que pase conmigo». «Importa para mí», respondió Mariana, su voz firme. «No vine hasta aquí para perder a otra persona». Lucía la miró fijamente, como si buscara alguna señal de debilidad en su determinación. Finalmente, asintió lentamente, pero sus ojos seguían cargados de duda. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó Lucía. Mariana respiró hondo. Había estado reflexionando sobre su plan toda la noche, consciente de que cada decisión que tomara sería crucial. «Voy a hablar con ellos. Voy a entregar la información, pero en mis términos». Lucía dejó escapar una risa amarga. «¿De verdad crees que ellos aceptarán negociar? Esos hombres no tienen término medio, Mariana. O lo toman todo o te destruyen». «Entonces tendrán que destruirme», respondió Mariana, con un filo en su voz que incluso sorprendió a Lucía. La conversación terminó ahí, pero las palabras de Mariana colgaron en el aire como una promesa. No iba a permitir que Lucía cargara sola con el peso de sus errores. Si había algo que había aprendido en los últimos días, era que el amor y la lealtad podían ser tan fuertes como el miedo. Mariana pasó el resto de la mañana preparando lo necesario para el encuentro. Había acordado reunirse con el hombre que la había contactado originalmente, el de la amenaza, en un lugar neutral, un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Sabía que era una trampa, que probablemente no saldría de ahí ilesa, pero no veía otra alternativa. Sebastián la llamó varias veces durante el día, pero Mariana no contestó. Sabía que si hablaba con él, perdería la fuerza que había reunido para enfrentarse a lo que venía. En su última llamada, Sebastián dejó un mensaje de voz que Mariana escuchó con el corazón apretado. «Mariana, no sé qué estás haciendo, pero por favor, no lo hagas sola. Llámame. Déjame ayudarte. No puedo perderte también». Las lágrimas llenaron los ojos de Mariana, pero no respondió. Había demasiadas cosas en juego. Por la tarde, Mariana y Lucía se dirigieron al lugar acordado. El camino fue silencioso, pero cargado de tensión. Cada kilómetro que recorrían era como un paso hacia el abismo. Finalmente, llegaron al almacén, un edificio viejo y destartalado que parecía tan peligroso como las personas que estaban a punto de encontrar. Cuando entraron, el hombre de traje oscuro ya las esperaba, acompañado de otros dos hombres armados. Sus rostros eran fríos, sin rastro de emoción, como si fueran máquinas programadas para intimidar y destruir. «Señora Mariana», dijo el hombre, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Me alegra que haya decidido cooperar». Mariana sostuvo la mirada, negándose a mostrar miedo. «Tengo lo que buscan. Pero antes de entregarlo, quiero garantías». El hombre levantó una ceja, intrigado. «¿Garantías? ¿En qué mundo cree que está?». «Aquí no hay garantías, señora». «Entonces no hay información», respondió Mariana, con una firmeza que incluso sorprendió a Lucía. El hombre la miró por un momento antes de soltar una carcajada corta. «Tienes agallas, te lo concedo. Pero no estás en posición de negociar». «¿No?», respondió Mariana, sacando los papeles del sobre y sosteniéndolos frente a él. «Entonces supongo que no les importará si quemo todo esto ahora mismo».
La amenaza hizo que los hombres armados dieran un paso adelante, pero el hombre de traje levantó una mano, deteniéndolos. «Está bien. Habla. ¿Qué quieres?» «Quiero que dejen a Lucía y a Sebastián en paz. Si tienen que culpar a alguien, cúlpenme a mí. Pero ellos no pueden seguir huyendo». El hombre la miró fijamente, sus ojos calculadores evaluándola. Finalmente, asintió lentamente. «De acuerdo. Si entregas la información, cumpliremos nuestra parte». Mariana sabía que no podía confiar plenamente en su palabra, pero no tenía otra opción. Lentamente, extendió el sobre hacia él, sintiendo como si estuviera entregando una parte de su alma. El hombre tomó los papeles y los revisó rápidamente, asegurándose de que todo estuviera en orden. Finalmente, guardó el sobre en su maletín y se volvió hacia Mariana. «Bien. Cumpliremos nuestra parte. Pero ten en cuenta esto, señora, si alguna vez volvemos a cruzarnos, no seré tan generoso». Con esas palabras, los hombres salieron del almacén, dejando a Mariana y Lucía solas. El silencio que quedó era ensordecedor, pero estaba cargado de una mezcla de alivio y desesperación. Cuando regresaron al apartamento, Lucía no dijo nada. Simplemente se sentó en el sillón, mirando al vacío. Mariana, por otro lado, sintió como si una enorme carga se hubiera levantado de sus hombros, pero sabía que aún no estaba todo resuelto. Esa noche, Sebastián apareció en la puerta del apartamento, su rostro lleno de preocupación y rabia. «¿Qué hiciste?», preguntó, con la voz tensa. «Lo que tenía que hacer», respondió Mariana, con una calma que lo desarmó por completo. Sebastián la miró fijamente antes de dejarse caer en una silla, pasando una mano por su rostro. «No puedes cargar con todo, Mariana». «Ya lo estoy haciendo». El silencio que siguió fue pesado, pero también estaba lleno de algo nuevo, respeto. Sebastián finalmente entendió que Mariana no era la mujer frágil que él había intentado proteger, sino alguien fuerte y capaz de enfrentarse a cualquier cosa por las personas que amaba. La noche caía sobre la ciudad como un manto pesado, y el aire estaba cargado de una sensación de final inminente. Mariana estaba sentada en el balcón del apartamento de Lucía, mirando las luces parpadeantes de los edificios distantes. Había esperado sentir alivio después de entregar la información, pero lo único que sentía era un vacío profundo, como si el peso de todo lo que había sucedido la hubiera dejado sin fuerzas para seguir adelante. Sebastián estaba en la sala, en silencio, mirando un punto fijo en la pared. Había llegado esa misma tarde, después de enterarse de lo que Mariana había hecho. Aunque no había dicho mucho, su rostro reflejaba una mezcla de gratitud y frustración. Lucía, por otro lado, había permanecido encerrada en su cuarto, sin hablar con nadie desde que regresaron del almacén. Finalmente, Sebastián rompió el silencio, su voz baja pero cargada de emoción. «No debiste hacerlo, Mariana. No tenías que sacrificarte por nosotros». Mariana se giró para mirarlo, sus ojos llenos de una mezcla de ira y dolor. «¿Y qué esperabas que hiciera, Sebastián? ¿Que me quedara de brazos cruzados mientras esos hombres nos destruían? Podrías haberme llamado. Podríamos haberlo enfrentado juntos». Mariana soltó una risa amarga. ¿Juntos? ¿Cómo podemos enfrentarlo juntos si ni siquiera sé quién eres realmente? Las palabras golpearon a Sebastián como un puñetazo. Bajó la mirada, incapaz de responder. «Durante 5 años, creí en ti. Confié en ti. Y todo era una mentira». Sebastián levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «No todo era una mentira. Te amé, Mariana. Te amo. ¿Y eso justifica lo que hiciste? ¿Justifica que me usaras como un escudo para esconderte de tu pasado?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián sabía que no había nada que pudiera decir para justificar sus acciones. Lucía salió finalmente de su cuarto, su rostro demacrado pero decidido. «Basta ya. Los dos. Esto no se trata de ustedes. Esto se trata de lo que viene ahora». Mariana y Sebastián la miraron, sorprendidos por su tono firme. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sebastián.
¿De verdad crees que esos hombres nos dejarán en paz? Respondió Lucía, con una risa amarga. Tal vez por ahora estén satisfechos, pero tarde o temprano volverán. Siempre vuelven. Mariana sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Entonces, ¿qué hacemos? Lucía se sentó frente a ellos, su mirada fija en Sebastián. Tienes que entregarte. Las palabras cayeron como una bomba en la sala. Sebastián se levantó de un salto, su rostro lleno de incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Es la única forma de cerrar esto. Si ellos ven que estás pagando por lo que hicimos, tal vez nos dejen en paz. No puedo hacer eso. No puedes seguir huyendo toda tu vida. Gritó Lucía, su voz quebrándose al final. Yo he estado huyendo, Sebastián. ¿Y qué he logrado? Nada. Solo más miedo, más dolor. Sebastián negó con la cabeza, su rostro lleno de desesperación. ¿Y qué pasará contigo? ¿Qué pasará con Mariana? Nos arreglaremos. Juntas, respondió Lucía, mirando a Mariana con una intensidad que la hizo sentirse al mismo tiempo fuerte y vulnerable. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez estaba cargado de resignación. Mariana sabía que Lucía tenía razón, pero no podía aceptar la idea de perder a Sebastián. Esa noche, mientras todos intentaban dormir, Mariana permaneció despierta, su mente llena de recuerdos de los últimos 5 años. Pensó en las risas, en los momentos felices que compartió con Sebastián, en el amor que creía que era real. Y luego pensó en las mentiras, en la traición, en el dolor que había sentido al descubrir la verdad. Por la mañana, Sebastián había tomado su decisión. Voy a entregarme, dijo, con la voz firme pero los ojos llenos de tristeza. Mariana quiso protestar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Es lo correcto, continuó Sebastián, mirándola directamente. Tal vez sea la única forma de enmendar lo que hice. Lucía lo miró con una mezcla de orgullo y dolor. Te acompañaremos, dijo, su voz suave pero decidida. El camino hacia la estación de policía fue silencioso. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, preparándose para lo que estaba por venir. Al llegar, Sebastián se volvió hacia Mariana y Lucía, sus ojos llenos de lágrimas. Gracias por no dejarme caer completamente, dijo, antes de entrar al edificio. Mariana lo vio desaparecer detrás de las puertas, sintiendo como una parte de ella se rompía irremediablemente. Los días siguientes fueron una mezcla de angustia y esperanza. Sebastián fue arrestado y enfrentó los cargos por el robo, pero también confesó todo, intentando proteger a Lucía y a Mariana. Mientras tanto, Lucía y Mariana comenzaron a reconstruir sus vidas, apoyándose mutuamente en el proceso. Aunque el dolor seguía presente, también había una sensación de liberación, como si finalmente hubieran comenzado a dejar atrás el pasado. Mariana visitaba a Sebastián regularmente, y aunque su relación nunca sería la misma, ambos sabían que aún había amor entre ellos. La celda donde Sebastián estaba detenido era pequeña, fría, y tenía un olor metálico que se impregnaba en la piel. A pesar de todo, había algo en ese lugar que le daba una sensación de paz, como si finalmente estuviera en el camino correcto. Los días transcurrían lentos, marcados por las visitas de Mariana, que llegaba con una mezcla de tristeza y esperanza reflejada en su rostro. Cada encuentro era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que todavía tenía. No tienes que venir todos los días, dijo Sebastián en una de esas visitas, mirándola a través del vidrio que lo separaba. Claro que tengo que venir. Si no lo hago, ¿quién más lo hará? Respondió Mariana, con una leve sonrisa que intentaba ocultar el dolor que sentía. Sebastián no respondió, pero en sus ojos había una gratitud que no podía expresar con palabras. Sabía que cada vez que Mariana cruzaba esa puerta, lo hacía cargando el peso de todo lo que había pasado. Por otro lado, Lucía había decidido quedarse en la ciudad para estar cerca de Mariana. Aunque todavía llevaba consigo una gran culpa, se había comprometido a reconstruir su vida, comenzando por encontrar un empleo estable. Había conseguido un trabajo en una florería cercana, un lugar que le recordaba los días felices de su infancia antes de que todo se complicara. Una tarde,
mientras Mariana estaba visitando a Sebastián, Lucía decidió hacer algo que había evitado durante semanas. Entró a la iglesia del barrio, un lugar donde las velas iluminaban el espacio con una calidez que contrastaba con la frialdad que sentía en su interior. Se arrodilló frente al altar y cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. «No sé si merezco perdón», murmuró, sus palabras resonando en el vacío de la iglesia. «Pero si hay una forma de enmendar lo que hice, muéstramelo». Al salir, se encontró con Mariana, que regresaba de la estación de policía. Ambas se miraron en silencio antes de que Lucía hablara. «¿Cómo está?» «Fuerte, como siempre», respondió Mariana, pero su voz tenía un matiz de cansancio que Lucía no pudo ignorar. «¿Y tú?», preguntó Lucía, colocando una mano en el hombro de Mariana. «Estoy aprendiendo a seguir adelante». Ese intercambio breve, pero cargado de significado, marcó un punto de inflexión en su relación. Ambas sabían que no podían cambiar el pasado, pero podían apoyarse mutuamente para enfrentar el futuro. Con el tiempo, Mariana comenzó a reconstruir su vida también. Había dejado el pequeño pueblo donde había vivido con Sebastián y se mudó a un departamento en la ciudad, cerca de Lucía. Encontró trabajo en una oficina administrativa, algo que le daba estabilidad mientras intentaba superar el caos de los últimos meses. A pesar de todo, las noches seguían siendo difíciles. Había momentos en los que se despertaba sobresaltada, con imágenes del pasado invadiendo su mente. Recordaba la primera vez que vio a Sebastián, la forma en que la había hecho sentir amada, y luego, la devastación de descubrir su verdadero rostro. Un día, mientras estaba en su departamento revisando documentos de trabajo, recibió una llamada inesperada. Era el abogado de Sebastián. «Señora Mariana, tengo buenas noticias. Logramos reducir la sentencia de Sebastián. Saldrá en libertad en unos meses». El teléfono casi se le cayó de las manos. Aunque sabía que ese día llegaría, no estaba preparada para enfrentarlo. ¿Qué haría cuando Sebastián regresara? ¿Podría perdonarlo realmente? La noticia trajo una nueva oleada de emociones a su vida, y Mariana decidió enfrentarlas de la única forma que sabía, escribiendo. Comenzó a llenar cuadernos con todo lo que había pasado, desde el día en que conoció a Sebastián hasta el momento en que él se entregó. Cada palabra era una liberación, un paso hacia la aceptación y el perdón. Cuando Sebastián finalmente salió de prisión, Mariana estaba esperándolo. El tiempo que había pasado no había borrado las heridas, pero había suavizado los bordes, permitiéndoles hablar sin la carga del pasado inmediato. «Gracias por venir», dijo Sebastián, su voz llena de humildad. «No podría estar en otro lugar», respondió Mariana, aunque su tono era más firme que cariñoso. Caminaron juntos por un parque cercano, sin saber exactamente qué decir. Finalmente, Sebastián rompió el silencio. «Sé que no puedo pedirte que me perdones. Pero quiero que sepas que todo lo que hice, aunque estuvo mal, lo hice porque no sabía cómo ser mejor». Mariana lo miró, viendo a un hombre diferente al que había conocido. Había algo en su rostro, una mezcla de arrepentimiento y esperanza, que le recordó por qué se había enamorado de él en primer lugar. «No sé si puedo perdonarte completamente», dijo, con sinceridad. «Pero estoy dispuesta a intentarlo». Esa conversación marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Aunque sabían que nunca podrían volver al punto donde todo comenzó, estaban decididos a construir algo nuevo, basado en la verdad y la redención. Lucía, por su parte, había comenzado a involucrarse en trabajos comunitarios, ayudando a mujeres en situaciones difíciles a encontrar un camino hacia una vida mejor. Su experiencia se había convertido en una herramienta para inspirar a otros, y aunque todavía llevaba consigo la carga de sus errores, había encontrado un propósito que le daba fuerzas para seguir adelante. Con el tiempo, las vidas de los tres comenzaron a estabilizarse. Sebastián encontró trabajo en una pequeña empresa, dispuesto a demostrar que podía ser un hombre diferente. Mariana continuó escribiendo, y eventualmente, su historia se convirtió en un libro que ayudó a muchas personas a enfrentar sus propias batallas internas. El amor entre Sebastián y Mariana no volvió a ser el mismo, pero se transformó en algo más profundo, una conexión basada en la comprensión y el respeto mutuo. Lucía,
Por otro lado, se convirtió en una figura de fortaleza en la vida de Mariana, y las dos mujeres construyeron una amistad que se sentía más como una hermandad. El pasado nunca desapareció por completo, pero dejó de ser una sombra que los perseguía. En su lugar, se convirtió en un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de redención y esperanza. Gracias por acompañarnos en esta emocionante y emotiva historia llena de giros inesperados y momentos de gran intensidad. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta novela? ¿Qué parte te conmovió más? Déjanos tus comentarios abajo, nos encanta leerte. No olvides darle like al video si disfrutaste de la trama y suscribirte al canal para más historias llenas de drama, pasión y redención. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido como este.